Vamos ahora a revisar otras informaciones. La primera dama de Perú, Nadine Heredia, corre el riesgo de convertirse en la primera dama investigada del país cuando faltan 9 meses para que el gobierno de su esposo, el presidente Ollanta Humala, culmine. Nadine Heredia, también presidenta del Partido Nacionalista Peruano, enfrenta 8 investigaciones en la Fiscalía. Las más graves tienen que ver con lavado de activos. Las pesquisas se derivan del presunto manejo irregular de aportes de dinero en efectivo recibidos por la coalición oficialista en las campañas electorales del 2006 y 2011. Además, por la compra de inmobiliarias de sus familiares y amigos. Todas estas investigaciones se encuentran en una etapa preliminar, por lo que los fiscales buscan actualmente documentos, testimonios, fotos, videos u otro indicio que permita formalizar cargos ante el Poder Judicial contra la primera dama. Me siento, señores periodistas, como se sentiría. Saludamos a esta hora en Lima, Perú, a Johnny Lescano, congresista por el Partido Acción Popular e integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Congresista Lescano, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el informativo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo para todos. ¿Qué tan probable es que la primera dama sea procesada por estas investigaciones que ya están en curso? Bueno, la Comisión de Fiscalización del Parlamento ya ha iniciado una investigación fundamentalmente sobre el delito o presunto delito de lavado de activos. En tanto y en cuanto se encontraron, como saben ustedes muy bien, en Colombia y en toda América Latina, en unas agendas donde se habían cocinado una serie de sumas de dinero por más de $2 millones, que hasta ahora no se ha explicado de dónde se han sacado, dónde se han conseguido. Consecuentemente, el Congreso del Perú ya está haciendo una investigación con facultades de comisión investigadora, es decir, que puede levantar secreto bancario, secreto tributario, secreto bursátil, secreto de las comunicaciones. Consecuentemente, como acabo de mencionar, la Comisión de Fiscalización ya está en ese trabajo, es decir, en la presunta comisión del delito de lavado de activos, que me parece que va a ser un asunto muy problemático para la primera dama, puesto que hasta ahora no ha podido explicar de dónde ha sacado ese dinero y de qué origen tiene. Algunos dicen que es dinero que se percibió, que se consiguió en la campaña electoral del 2006, ¿no? Y que venía de fuentes del gobierno venezolano, ¿no? Esa es una hipótesis de trabajo. Alguna otra hipótesis tendría que, digamos, tener mayores elementos para construirlo, pero es la principal hipótesis que se está manejando. Entonces, en el Perú ya estamos en un periodo o en un proceso de investigación parlamentaria y paralelamente la Fiscalía, es decir, el Ministerio Público, las autoridades que tienen que ver directamente con la investigación de los delitos, también están haciendo una investigación aparte. Ya han designado algunos peritos a efecto de que se establezca si esa letra consignada en esas libretas que se imputan como propiedad o de propiedad de la primera dama le corresponde. Yo creo que son sus libretas, ¿no? Incluso ella dijo que se les habían extraído ilegalmente de su domicilio. Creo que eso ya está casi determinado, pero se necesita una prueba científica como un peritaje grafotécnico para definir la letra de esas agendas donde se consignan mucho dinero. Entonces, ese proceso, esas investigaciones están en curso. Me parece que ahí tiene un gravísimo problema la primera dama, incluso su esposo, el presidente de la República, porque no se sabe de dónde han salido tanto dinero. También hay una investigación en curso de algunas entregas de dinero a empresas brasileñas, también a la primera dama y a personas de su entorno, incluso comprometidos el señor Alan García Pérez, expresidente del Perú, y el expresidente Alejandro Toledo, que también lo estamos investigando en el Parlamento Nacional. Congresista, antes de establecer, sí, pues como usted dice, las repercusiones que podría traer para la primera dama y para su esposo, el presidente Ollanta Humala, quisiera yo recalcar un poco lo que usted ha dicho. Algunas de estas denuncias han sido sustentadas, se ha presentado algún tipo de pruebas. Mientras tanto, la primera dama dice que se trata de una persecución, esto por ser la mujer fuerte que está detrás del poder, incluso como lo han señalado muchas personas que la siguen a ella, a Nadine Heredia, en el Perú. ¿Se trataría esto de una persecución? ¿Ella tiene una figura relevante dentro del gobierno peruano? Creo que es una figura relevante, ¿no? Es una persona que tiene mucha influencia y ha tenido mucha influencia en la toma de decisiones
en algunos aspectos en el gobierno peruano, respecto a ministros, a designación de ministros, a determinación de política de Estado, ha tenido fuerte influencia. Pero no por eso nosotros tenemos que ser personas que no seamos conscientes de nuestros actos como políticos, ¿no? Nosotros como políticos de oposición en el Congreso, incluso hemos apoyado para que el presidente Ollanta Humala llegue a la presidencia de la República en la segunda vuelta electoral del año 2011. Pero si hay evidencias de comisión de delitos, si hay dineros que no se saben de dónde ha salido, obviamente tenemos que investigar. Aquí no hay ninguna persecución política, ese siempre es un argumento de defensa, pero no explican el fondo del asunto. A cada acusación que se hace a los políticos es corriente escuchar, no solamente en el Perú, sino en otros países, nos están persiguiendo políticamente. ¿Por qué? Simplemente utilizan esa argumentación porque no pueden explicar el fondo del asunto, no pueden hacer un descargo respecto al fondo del asunto. Aquí por lo tanto, no hay ninguna persecución política. Hay algunos grupos que son visiblemente opositores y que sin a veces alguna argumentación válida son opuestos al gobierno de Ollanta Humala. En el caso nuestro de Acción Popular es un partido 2 veces gobierno en el Perú, 3 veces gobierno en el Perú. No tenemos ningún problema con oposición notoria con el gobierno de Ollanta Humala, pero tenemos que obviamente investigar los presuntos delitos, no podemos quedarnos paralizados o sin hacer nada para tomar acciones y perseguir la corrupción en el Perú, que ha contaminado a 4 o 5 gobiernos seguidos. En el Perú tenemos una experiencia negativa en ese sentido. Todos los presidentes de la República, los 4 últimos presidentes acusados de corrupción, directamente ellos. En el caso nuestro pues, no podemos permitir eso. Tenemos que limpiar o tratar de limpiar esa lacra que es la corrupción para conseguir gobiernos honestos, gobiernos que trabajen por su pueblo. Adelante, y hay grupos políticos que lo pueden hacer, sí hay grupos políticos decentes en el Perú, pero esto de persecución política se ha constituido un estribillo, un discurso que se utiliza simplemente cuando no se puede responder a las graves acusaciones que están haciendo. De tal manera que en el caso de Nadine Heredia le puedo asegurar que no hay ninguna persecución política, sí hay argumentos sólidos, hechos que puedan llevar a cabo, que hacen necesario llevar a cabo una investigación. Quisiera preguntarle, ¿hay independencia por parte de los órganos judiciales para llevar a cabo este proceso, toda vez que todavía quedan algunos meses para que Ollanta Humala deje el poder? ¿El hecho de que él esté en funciones podría de alguna manera favorecer a su esposa o de verdad hay una independencia para llevar hasta las últimas consecuencias este proceso judicial? Bueno, hay relativamente cierta independencia, ¿no? Relativamente con las denuncias que se han hecho por irregularidades anteriormente en estos últimos meses que han pasado y donde han caído algunos fiscales de la Nación, el señor Ramos Heredia, que era fiscal de la Nación, la primera autoridad en la investigación que se hace acá en el Perú en el Ministerio Público, cayó precisamente por estar favoreciendo a acusados por corrupción. Y hay otros acusados también, fiscales de la Nación, fiscales supremos que no han quedado bien parados. Entonces, con esa experiencia acá en el Ministerio Público, ya tienen un poquito de cuidado para hacer las investigaciones y tratar de ser imparciales en este tipo de hechos, ¿no? Lógicamente, siempre hay el elemento político que quiere presionar para que salgan o que se expidan resoluciones a favor de los acusados, sobre todo de personas que tienen mucho poder, como son los que están en el gobierno. Pero, de alguna manera, podríamos decir que hay una relativa independencia para poder conseguir resultados positivos y que se puedan encontrar la verdad, lo que es lo que nos importa a todos los peruanos y a cada ciudadano de nuestros países que son países democráticos. Entonces sí, hay una posibilidad ahí que se va a trabajar, se está trabajando, hay fiscales que han demostrado que sí tienen, digamos, la interés de poder encarar este tipo de investigaciones y llevar adelante pues un proceso de limpieza en el Perú para no permitir en el futuro gobiernos corruptos. Pero bueno, siempre el elemento político se introduce pues en algunas instituciones, no solamente en el Poder Judicial, sino en las fiscalías, donde a veces hay astristas, hay TPCistas, hay gente que simpatiza con algunos partidos políticos, pero hay que estar atento, ¿no?, para denunciar o hacer que se corrija algún tipo de parcialización a favor de gente que tiene poder y que lamentablemente no ha cumplido con su deber frente al pueblo de trabajar por el bien común.
Vamos a agradecer sobre Nadine Heredia, la primera dama de Perú, sobre esta investigación de que se le está abriendo tiene 8 investigaciones preliminares en su contra, pruebas claras en 2 casos. Vamos a agradecer por haber opinado aquí en NTN 24. Johnny Lezcano, congresista por el Partido Acción Popular e integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Una buena tarde para usted.